Bendiciones, familia, qué bueno estar por aquí con cada uno de ustedes, Gloria a Dios. compartiéndole una revelación que ha nacido en el corazón de Dios. Y yo quiero que usted entienda que Dios está mucho más interesado en dirigir nuestros pasos de lo que generalmente pensamos. A veces lo único que tenemos en nuestra mente es que Dios está muy interesado en dirigir nuestros pasos los domingos en la mañana para ir a la iglesia. Pero yo he descubierto algo, papi, y es que Dios está más interesado en dirigir nuestros pasos los otros 6 días de la semana, más que el domingo en las mañanas a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos esos 6 días de la semana va a reflejar quién verdaderamente nosotros somos. Y si nosotros permitimos que Dios dirija nuestros pasos en las particularidades de nuestra vida, ahí nosotros vamos a comenzar a dar frutos, buenos frutos. Y eso es lo que Dios está esperando de nosotros, la iglesia del día de hoy, y es que nosotros podamos dar fruto y nos dejemos dirigir por el Señor. Hay un versículo que rápidamente me gustaría comenzar con ellos para compartirle algunas ideas que tenemos. Y este se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, el verso 13. Escuchen cómo dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, uno de los ministerios del Espíritu Santo en este tiempo es guiarnos a toda la verdad. Por eso nosotros constantemente debemos dejarle que nos dirija. Pero en esta ocasión, papi, nos gustaría atinar en el blanco con 3 áreas particulares donde Dios nos quiere dirigir. Amén. ¿En qué áreas Dios quiere dirigir nuestra vida? Ahí podríamos hablar de muchísimas áreas en las cuales Dios está muy interesado en dirigirnos, pero estas 3 áreas podríamos decir que posiblemente envuelvan la mayor parte de lo que es la vida cristiana. Muy bien. Y si logramos entender cómo es que Dios opera y la forma en que Dios se manifiesta al ser humano para dirigirlo, para que ese ser humano pueda dar pasos en la dirección correcta. Fíjese que nosotros los seres humanos continuamente estamos tratando de avanzar, de adelantar, de hacer algo. Cuando nos convertimos a Jesucristo, quisiéramos hacer muchas cosas para Dios. Sí. Nuestro corazón está lleno de deseos por hacer cosas que a Dios le agraden. Pero ¿cómo lograr hacer cosas que a Dios le agraden si no conocemos el corazón de Dios? Ahí entra esa maravillosa persona del Espíritu Santo que viene a traernos dirección. Una de las maneras, una de las formas o una de las áreas en que Dios quiere dirigirnos es en el área de la adoración. Muy bien. Dios quiere que usted y yo aprendamos a adorarlo correctamente. Quiere Dios que usted y yo lo adoremos de la forma que Él ha establecido, que Él desea que lo hagamos. Y dentro de la adoración hay muchas maneras de mostrar adoración a Dios. Una de ellas es las ofrendas. Y hay un ejemplo bíblico que nos va a mostrar claramente cómo es que opera la dirección y la guianza de Dios en la vida del ser humano, en la vida de aquel que quiere acercarse a Él. La Biblia habla de 2 hermanos, Caín y Abel. Ambos en algún momento de su vida desearon ofrecer una adoración a Dios y ambos lo hicieron. Esa adoración fue llevada delante de Dios por medio de una ofrenda. Y esta ofrenda, cada uno de ellos, yo quisiera imaginármelo y he podido pensar y decir que muy probablemente, estando meditando Abel en qué debía ofrecerle a Dios, cómo él podía conquistar el corazón de Dios, inmediatamente a su mente vino una idea. Y la idea fue de ofrecer un cordero. Yo quisiera establecer en esta hora que fue el Espíritu Santo el que trajo la idea al corazón, el que sembró en el corazón de Abel la idea de que Dios deseaba que se ofreciese un cordero y que esa sería una ofrenda que sería bien recibida por Dios. Así es. De manera que Abel corrió y ofreció
no solamente un cordero, ofreció el mejor de los que tenía, una ofrenda excelente. Pero también, como Dios opera simultáneamente y opera universalmente, también en el corazón de Caín, muy probablemente, también hubo la intención o fue sembrado en su corazón el deseo de Dios de que se ofrendara, de que se ofreciese un cordero. Pero este hombre no tenía un cordero a la mano, era agricultor y posiblemente pensó en las posibilidades que existían de intercambiar con su hermano aquellas cosas que eran de su posesión y poder comprar un cordero. De manera que también pudiese ofrecer aquello que a lo mejor había llegado a su corazón. Pero analizando todas las cosas, muy probablemente pensó, Dios conoce todas las cosas y yo podría comprarlo, pero con lo que lo voy a comprar, muy bien Dios podría también aceptar eso como una ofrenda. Claro. De manera que ofreció otra cosa que no era un cordero, pero para él era un equivalente. Y a veces nosotros los creyentes podemos fallar entregando a Dios ofrendas que pueden ser un equivalente, pero la esencia de lo que Él deseaba no lo entregamos. Y tarde o temprano Dios va a dar testimonio de cuál es la ofrenda que Él acepta. Wow. Esa ofrenda Dios primero la puso en el corazón de Abel y luego Abel le entrega como una adoración a Dios, y esa adoración fue bien recibida por Dios. Así que usted y yo debemos estar muy atentos a la voz del Espíritu de Dios, a aquello que Dios siembra en nuestra profundidad, en nuestro ser, aquello que podamos percibir de Dios, porque es aquello que Dios siembra en tu corazón y en mi corazón por medio de su Espíritu Santo, lo que realmente Él desea que nosotros hagamos, lo que Él desea que nosotros entreguemos. Así que Dios está muy interesado en dirigirlo a usted, en dirigirme a mí, en qué cosas ofrendar, en qué cosas utilizar para presentarle a Dios y cómo debemos traerle a Dios nuestra adoración. Él también está interesado. Es posible que usted y yo queramos ofrecer una adoración, pero usted y yo debemos aprender, porque la Biblia dice, Jesús hablando con la mujer samaritana, dijo, la hora viene y la hora es en la que los verdaderos adoradores, esta palabra verdadero habla de una realidad de que es lo que Dios desea en su corazón, algo que es de la manera correcta, como Dios lo ha soñado, como Dios lo ha anhelado. Esa hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que Dios nos está invitando a que primero seamos guiados por su Espíritu para ofrecer la verdadera adoración. Yo creo que uno de los puntos más importantes en nuestra vida es nosotros dejarnos dirigir. Muy bien. Porque hay veces, y tú lo utilizaste perfectamente en ese ejemplo que diste acerca de Caín, que quizás él tuvo esa imagen primeramente de decir, pero yo podría canjear esto que yo tengo en mis manos por eso que Abel tiene y así sacrificar un cordero. Sin embargo, a veces no fallamos en recibir de Dios esa información. Amén, amén. Lo que fallamos es en ponerla en práctica. Y yo creo que, y por mucho tiempo lo hemos escuchado, que las ofrendas se hacen por revelación. Yo creo que eso es lo más importante en esto de obedecer, porque la revelación llega y el próximo paso que tenemos que salir corriendo es a cumplir con eso, porque de esa manera Dios puede trabajar con lo que nosotros le estamos ofreciendo. Y así que en primer lugar, en la primera área donde Dios nos quiere dirigir es en la forma en que nosotros le adoramos. Amén. La forma en que nosotros le entregamos los recursos que nosotros tenemos a nuestra disposición a un Dios que nos los ha entregado todo. Amén. Entonces, ese elemento es el que Dios está buscando, que nosotros seamos obedientes para obedecer la dirección que Él nos tiene preparada. Muy bien. En segundo lugar, hay otra área donde Dios
constantemente nos quiere dirigir. Y hay un versículo bíblico, papi, que mientras tú hablabas, yo rápido salí corriendo a buscarlo porque se alumbró en mi mente, y es Santiago, el capítulo 4, el versículo 3. Esta es la segunda área donde Dios nos quiere guiar. Mira lo que dice Santiago. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. La segunda área donde Dios constantemente nos quiere dirigir es en nuestra oración. Usted no se ha topado con oraciones que usted lleva años haciéndolas, pero pareciera que están dando vueltas en el aire y nadie las está escuchando. Quizás tú te has topado con ese escenario que tú llevas cuánto tiempo orando para que cambie o se transforme. Sin embargo, no sucede. Esto mismo, papi, le sucedió a una mujer en la Biblia. Esta mujer, año tras año, iba y se presentaba delante de Dios y le oraba. Y yo me imagino el sinnúmero de frustraciones que pudiesen llegar a su vida por no estar recibiendo lo que ella está pidiendo. Sin embargo, podemos cambiar el switch o ver la historia desde otro panorama con un elemento particular. Ana se encontraba en el altar. Y Dios, papi, yo te escuchaba decir que Dios lo que estaba era empeñado en levantar un profeta. Amén. Pero no tenía un vientre que le diera un profeta. O sea, Dios, en la mente de Dios, lo que había era un profeta. Amén. Quería levantar un profeta, pero todo el mundo estaba pidiendo hijos para otras cosas. Y yo quiero un hijo para levantar a mi familia, que rapidito, que salga machito para ponerlo a trabajar y poder tener recursos. Pero Dios estaba empeñado en un profeta. Y la oración de aquella mujer, por mucho tiempo, era como dice Santiago, para gastar en sus deleites, para restregárselo en la cara a la otra sierva. A Penina. Entonces, el switch cambió un día. Y cuando el switch cambió, todo se transformó. Amén. Entonces Dios nos quiere dirigir al tipo de oración que nosotros estamos haciendo. No para gastarlas en nuestros deleites, sino para entregarle a Dios lo que Dios se merece. En el momento dado que Ana dijo, Dios, yo te permito que tú tomes el control de mi vientre. Escucha esta oración que está haciendo Ana. Yo no tengo hijos, pero si tú me regalas un hijo, yo te lo devuelvo a ti. Te lo entrego completamente a ti. Y esas son las oraciones que Dios está esperando de nosotros en este tiempo, por lo cual nos quiere dirigir. Había posiblemente orado en muchas ocasiones pidiendo un hijo. Era la oración de su corazón y no había recibido la contestación. Pero en el corazón de Dios había un profeta. Claro. La necesidad de un hijo separado para él desde su niñez. Entonces se encarga Dios de dirigirla en un momento determinado a pedir conforme a lo que había en su corazón. Exactamente. Sabiendo la petición y el anhelo particular de ella, Dios la dirige, la guía a pedir correctamente. Hay un versículo en Romanos capítulo 8, versículo 26. Escuchen lo que dice. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La debilidad de Ana, que no conocía el corazón de Dios. Y Dios solamente va a operar siempre, está comprometido en contestar aquellas oraciones que vayan de acuerdo a su voluntad. Entonces, como Dios conocía la debilidad, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Así que, ¿por qué Dios quiere ayudarnos en esta área de direccionarnos en qué cosas orar y qué cosas pedir? Bueno, lo quiere hacer porque nosotros no tenemos claridad en nuestra mente. No sabemos qué hay en su corazón hasta que no es puesto por el Espíritu en nuestro corazón. Así mismo. De manera que, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero cuando comenzamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, esto pasó con Ana. Inmediatamente esta mujer añadió este elemento a su oración.
Su oración siguió siendo dame un hijo, pero ahora incorporó el elemento de la dirección de Dios, de lo que había en el corazón de Dios. Si tú me lo das, yo te lo entrego. Inmediatamente se cumplió el elemento que hacía falta. Es posible que en tu vida y en mi vida estemos a un paso de recibir un gran milagro, porque Dios también conoce nuestra debilidad y conoce nuestro corazón, conoce nuestra frustración, conoce de lo que carecemos. Pero cuando usted y yo recibimos del Espíritu, el Espíritu está dirigiéndote, el Espíritu te va a dirigir, te va a guiar a qué cosas pedir. Él te va a revelar lo que ya está en el corazón de Dios, te lo va a transmitir. Él tomará de lo de Dios y nos lo hará saber, dijo Jesucristo. Y cuando usted y yo lo recibamos, entonces esa oración traerá el cielo a la tierra. ¿Tú sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que cuando nosotros podemos permitirle a Dios que nos dirija en la oración, sucede lo que sucedió con Ana. ¿Qué sucedió con Ana? Cuando ella cambió ese switch y comenzó a orar de la manera correcta, ella dio a luz un hijo. Amén. Y se lo entregó a Dios. Pero esta dirección de Dios y esta obediencia de Ana y orar de la manera correcta y entregarle a su hijo, abrió la puerta para que ella no solo tuviera ese hijo, amén, sino que Dios le regalara 5 hijos más. Amén. Y yo creo que esto le da entrada a esta tercera área donde Dios quiere dirigirnos. Número 1, Dios nos quiere dirigir en nuestra adoración. Número 2, Dios nos quiere dirigir en nuestra oración. Pero número 3, Dios nos quiere dirigir para darnos provisión. Amén. Dios nos quiere dirigir al lugar de nuestra provisión. Y quizás esto fue lo que sucedió también con Ana, que la obediencia y la intervención de Dios dirigiéndola la llevó a obtener luego una 5. oración correcta la llevó a la provisión. Pero sí, Dios está muy interesado, no solamente en dirigirnos para que adoremos de la manera correcta, también para que oremos de la manera correcta, porque esas dos cosas van a garantizar que va a haber una puerta abierta en el cielo en favor nuestro. Pero también quiere Dios que esa puerta esté abierta con relación a la provisión. Y esa provisión va a venir a nuestra vida cuando seamos dirigidos por Dios. Sí. Un profeta llamado Elías, viviendo en una situación complicada, pero bajo la provisión de Dios, estando en un arroyo que le permitía sustentar la sed y la necesidad de líquido y de agua para su cuerpo. Y estando en este lugar donde también Dios le proveía de alimento, recibe una palabra de Dios: sal de aquí y te vas a ir a Sarepta de Sidón. Allí he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Fíjense que Dios está interesado en la provisión para sus hijos. Y este profeta, que conocía los misterios de Dios, que sabía cómo Dios operaba, estaba confiando en que lo principal para la provisión de Dios es mantenerse escuchando a Dios, porque sí, Dios nos va a guiar, a dirigir hacia la provisión. Es posible que Dios le guíe hoy a usted a recibir provisión de una forma, pero usted y yo tenemos que mantenernos escuchando esa voz, porque es posible que la provisión de hoy venga de una forma, pero la de mañana venga de otra. Muy bien. Y si usted y yo insistimos en recibir provisión de algo donde ya Dios no nos ha dirigido, usted y yo vamos a vivir en escasez. Este hombre podía percibir la dirección de Dios, la identificó. Muévete a Sarepta. Corrió a Sarepta, y cuando llegó allí, la mujer viuda que Dios había señalado que sería la que mantendría a Elías, esta mujer estaba recogiendo leña para hacer un bocado de pan y después de comerlo echarse a morir con su hijo. Pero él le dijo, sabiendo Elías cómo es que opera Dios, él sabía los misterios y los códigos de Dios, y él sabía que él tenía que lograr que la provisión de Dios llegara a esa mujer. Elías sabía muy bien cómo se logra que la provisión de Dios llegue. Así que Elías dijo en su interior, yo tengo que hacer que esta mujer crea en Dios.
y tengo que hacer que esta mujer le dé primero a Dios. Hay dos elementos importantes para la provisión: creer que Dios es nuestro proveedor, y número dos, darle a Dios primero. De manera que Elías le dijo a la mujer: tráeme un poco de agua. Había sequía, no era fácil conseguir agua, pero esta mujer parece que tenía un poco de agua y no dudó en salir corriendo a buscar el agua para Elías. Y cuando iba de camino, Elías la llama nuevamente, le dice: no solamente quiero agua, tráeme también un bocado de pan. Y entonces parece que la harina y el aceite, ese sí que estaba a punto de acabarse. Ella dijo: mi señor, salía yo ahora a recoger esta leña para hacer un bocado de pan y echarnos a morir, mi hijo y yo, después de comerlo, proclamando y mostrando cuál era la necesidad apremiante y urgente. Pero esta mujer recibe una palabra del Señor. Elías inmediatamente utiliza un arma poderosa y le dice: haz como has dicho, pero primero tráeme a mí, Dios mío, un bocado de pan. Parecería algo egoísta, pero Elías sabía lo que esta mujer tenía que hacer para que la provisión de Dios llegara. Estas palabras de Elías se convirtieron en la dirección de Dios, la guianza del Espíritu Santo hacia esta mujer para que las ventanas del cielo se abrieran. Y en cuanto esta mujer identificó esa voz de Dios, la Biblia dice que no lo cuestionó. Después que escuchó esta palabra, las palabras fueron: haz como tú has dicho, pero primero tráeme. Porque así dice el Señor, que no faltará harina en la tinaja ni aceite en la vasija hasta que Jehová haga llover sobre la tierra. Amén. Esta mujer creyó esta palabra y fue dirigida por Dios hacia el lugar de la provisión. Primero creyó a Dios y también le dio primero a Dios antes de satisfacer su necesidad. Hay elementos que Dios nos dirigirá a ellos con el fin de que la provisión llegue hasta nuestras vidas. Totalmente de acuerdo, y yo sé que las personas han sido sumamente bendecidas al reconocer que Dios nos quiere llevar al lugar de nuestra provisión. Amén. Y que Dios está interesado en llevarnos a puerto seguro y encargarse de cada una de nuestras necesidades. Y hoy podemos profetizar lo que profetizó el profeta Elías. Amén. Que vive Jehová en cuya presencia estamos, que no faltará. No faltará. Yo creo que eso es lo que nosotros nos tenemos que impregnar en nuestro espíritu. Que Dios se va a encargar de suplir a todas las necesidades. Y como ya hemos mencionado anteriormente, Dios está tratándonos, direccionándonos, llevándonos en la dirección para que nosotros adoremos correctamente, oremos correctamente y lleguemos al lugar de nuestra provisión. Amén. Así que Dios me los bendiga. Esto es Conoceréis la Verdad, la serie. Dios te bendiga.